Amén y gracias a Dios. Señora María, muchas gracias por hacer ese cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a Escatología Bíblica y bienvenidos al capítulo 7 de Apocalipsis. Ubíquese ahí por favor de una vez. Apocalipsis capítulo 7 y avíseme cuando ya esté en ese capítulo 7 de Apocalipsis, si es tan amable. Gracias. Capítulo 7 de Apocalipsis y avíseme cuando ya esté ahí en ese capítulo 7 de Apocalipsis. Ya. Ok, muy bien. El capítulo 7 se convierte en un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Note usted, búscalo usted y se va a dar cuenta que el sexto sello está en Apocalipsis 6, del 12 al 17. Y note usted que el séptimo sello se encuentra en Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 6. Ubique los dos sellos, por favor, ahí en su Biblia. Le repito, sexto sello, Apocalipsis 6, del 12 al 17. Y el séptimo sello, Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 6. Por favor, revíselo. Si es tan amable, muchas gracias. Y me avisa si es así. Me dice, sí, ya los ubiqué, sí, está ahí, está en esos versículos. Me avisa, por favor. Sí está ahí, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces el capítulo 7 viene siendo un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Ahora ese paréntesis es con el fin de explicar algo, con el fin de aclarar algo. ¿Explicar qué? Explicar una pregunta que surge cuando estudiamos la apertura del quinto sello. ¿Dónde está el quinto sello? El quinto sello está en Apocalipsis 6, a partir del versículo 9 y hasta el versículo 11. Ubique, por favor, identifique, por favor, el quinto sello y dígame si está ahí o no está ahí. Ahí lo va a encontrar, ¿cierto? Muy bien, ese es el quinto sello. En el quinto sello se nos dijo lo siguiente. Se nos dijo, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No, pero es que ya, si ya estamos en el quinto sello, pues ya estamos dentro de la tribulación, ¿cierto? La tribulación comienza cuando se da apertura al primer sello. ¿Dónde encuentra usted el primer sello? El primer sello lo encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Ubique usted, por favor, el primer sello y se va a dar cuenta que es así. ¿Ya ubicó el primer sello? Ubique el primer sello, por favor. Muy bien. Cuando se abre el primer sello, aparece un caballo blanco y aparece un jinete sobre el caballo blanco. Ya sabe usted que ese jinete que monta el caballo blanco es el anticristo. Entonces, a partir de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, ya se está en la tribulación. Primer sello, tribulación. Segundo sello, tribulación. Tercer sello, tribulación. Cuarto sello, tribulación. Quinto sello, cuando abrió el quinto sello, o sea, dentro de la tribulación, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí surgió una pregunta, ¿se acuerdan? La pregunta era, ¿acaso van a haber personas salvadas durante la tribulación? La respuesta fue sí, pero dijimos, de eso después lo vamos nosotros a aclarar. Eso después lo vamos nosotros a explicar. Eso lo dijimos en su momento, eso lo dijimos cuando pasamos por ahí. Llegó el momento de aclararlo, llegó el momento de explicarlo. ¿Sí? Y esa explicación se encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces, el capítulo 7 de Apocalipsis es tanto un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello, ya lo expliqué,
Y al mismo tiempo Apocalipsis capítulo 7 es la explicación o la respuesta a la pregunta que surge cuando estudiamos la apertura del sello número 5. ¿Está claro lo que acabo de decir? Creo que está muy claro. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿está claro lo que acabo de decir? ¿Está claro lo que significa el capítulo 7 de Apocalipsis? ¿Por qué el capítulo 7 ahí? ¿Por qué pasamos del sexto sello al capítulo 7 y no pasamos del sexto sello al séptimo sello que está en el capítulo 8? ¿Está claro eso? Hay gente que no lo entiende. Y todo en la Biblia tiene sentido, es la palabra perfecta de Dios. Y nada en la Biblia es contradictorio, todo en la Biblia es perfecto. Todo en la Biblia es estupendamente perfecto. Muy bien. Entonces, ya entrando en el capítulo 7, nos encontramos nosotros con una doble división del capítulo 7. La primera parte, versículo del 1 al 8, la segunda parte, versículo del 9 al 17. Esas son las dos divisiones, ¿no es cierto? En la primera parte se va a hablar de los 144,000. Y en la segunda parte se va a hablar del ministerio o el trabajo o el servicio de los 144,000. De eso se va a hablar ahí. Esas son las dos divisiones. Vaya escribiendo todo eso, por favor, porque tenemos nosotros que ir juntando datos. Y cuando ya tengamos varios datos juntos, pues ahí nosotros podemos pasar a hacer una evaluación. Bueno, entonces comencemos mirando este tema, los primeros versículos del capítulo 7 de Apocalipsis. Cuando le pregunte qué significa el capítulo 7 de Apocalipsis, esté usted listo y dispuesto a responder lo que le acabo de explicar. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso aparece en el versículo 1. Juan ve a 4 ángeles. Esos 4 ángeles están ubicados cada uno en cada uno de los 4 diferentes ángulos de la tierra. O sea, el uno está en el norte, el otro está en el sur, el otro está en el oriente y el otro está en el occidente, para que nos entendamos. ¿Qué están haciendo ahí? Están deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Están deteniendo el viento? Pero si están deteniendo el viento, y entendemos nosotros viento en su sentido literal, pues parece que no están haciendo una gran tarea. Si entendemos viento en su sentido literal, parece que no están haciendo una gran tarea. Porque los vientos tienen que ver con la naturaleza, los vientos tienen que ver con desastres naturales, los vientos tienen que ver con catástrofes naturales. Y como ya pasamos nosotros por el sello número 6, y el sello número 6 está lleno de catástrofes naturales, pues ahí es donde uno se da cuenta, pero esos vientos, ¿a qué vientos realmente se está refiriendo? Cuando en la escritura, cuando en la Sagrada Escritura se habla de vientos, pues siempre se está refiriendo. Le voy a dar un ejemplo. Jeremías 49, versículo 36. Búscalo, por favor. Búsquelo, por favor. Me avisa, por favor. Gracias. Gracias, muy bien. Dije Jeremías capítulo 49, ¿no es cierto? ¿Qué versículo? El versículo 36. Vamos a leer el versículo 36 y vamos a leer el versículo 37 al menos. Dice el versículo 36, traeré sobre Elam, note, los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, note enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, note la mención de la palabra mal, y el ardor de mi ira, note la aparición de la palabra ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada, note la mención de la palabra espada, hasta que los acabe, note la mención de la frase, hasta que los acabe. En una sola palabra,
en una sola palabra, cuando aparece la mención de los vientos, cuando el Señor advierte que va a soltar los vientos, que va a permitir los vientos, y está relacionado con la ira, en una sola palabra esos vientos significan ¿qué? En una sola palabra. Porque pues ahí hablo de muerte, ahí hablo de espada, ahí hablo de enemigos, ahí hablo de persecución, ahí hablo de un montón de cosas. Pero todo eso se puede resumir en una sola palabra. ¿Qué palabra? Busque una sola palabra. Tengo en mi cabeza una palabra. Y tengo en mi cabeza una palabra de 6 letras. Eso. ¿Qué palabra? Todo eso junto, todo eso unido. Busque una palabra. No, de 6 letras. Aquí no podemos estar hablando de tribulación porque ya estamos en la tribulación. Entonces será como una redundancia de lo mismo. Aquí lo que tenemos que hablar nosotros es dentro de la tribulación, una cosa que poco a poco se va intensificando. ¿Sí? Una cosa que poco a poco se va intensificando. Y es una palabra de 6 letras y no es la palabra guerra, no. No, no. Usted lo va a notar, es lo que se va intensificando en la medida en que van pasando los sellos y después vienen las trompetas y después vienen las copas y todas esas cosas que acabo de mencionar, 7 sellos, más 7 trompetas, más 7 copas, 21 cosas, los conocemos como los 21 que se desatan durante el tiempo de la tribulación. 6 letras. Exacto, señora María, muy bien, la palabra juicio, muy bien, esa es la palabra. Los juicios de Dios se van intensificando. Los sellos son la liberación de los juicios de Dios. Pero recuerde usted, que cuando llegamos nosotros al sello número 7, es decir, a los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 8, ojo lo que estoy diciendo y no se vaya a equivocar en su respuesta, por favor. Recuerde usted que cuando llegamos nosotros al sello número 7, es decir, a los primeros versículos del capítulo 8, ¿en qué momento, tratando de fechar esto, de ponerle una fecha, en qué momento de la tribulación nos encontramos? Regáleme una fecha, regáleme el dato, eso ya lo hemos explicado un montón de veces también acá. Cuando llegamos al sello número 7, ¿en qué momento de la tribulación nos encontramos? Regáleme una fecha. Regáleme un dato como para ubicarnos cronológicamente acá. Sea exacto, lo más exacto que pueda en su respuesta, por favor, para que todo el mundo se lo entienda. La pregunta es para Gloria. ¿Dónde está la respuesta de Gloria? ¿Dónde está la respuesta de Marta León? ¿Dónde está la respuesta de Juan Esteban? ¿Dónde está la respuesta de Diva? ¿Dónde está la respuesta de María Sánchez? ¿Dónde está la respuesta de Marley, de Germán, de Marta Poveda, de María Pinzón? Recuerde que si usted entra al aula virtual, usted está obligado no solamente a atender, sino que está obligado a responder. Esas son las condiciones para entrar al aula. Y recuerde también que nos estamos reservando el derecho de admisión. Entonces, la respuesta sería: Estamos, pero a ver, usted tiene claro cuando menciona los primeros 3 años y medio que estamos nosotros exactamente, o se habrán cumplido exactamente 3 años y 6 meses, ¿no es cierto? Quiere decir que ya han transcurrido 3 años y 6 meses. Cuando llegamos nosotros al sello número 7, o sea, los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 8, estamos ubicados nosotros exactamente en 3 años y 6 meses. Ya han transcurrido 3 años y 6 meses. En 3 años y 6 meses han ocurrido 7 cosas. ¿Sí? Para que me lo entienda. En 3 años y 6 meses han ocurrido 7 cosas. Se lo repito otra vez para que todo el mundo lo entienda. En 3 años y 6 meses han ocurrido 7 cosas. Regáleme el nombre de esas 7 cosas que han ocurrido. No cosa por cosa, sino cómo se llaman esas 7 cosas en general, en su conjunto, cómo se llaman esas 7 cosas. Póngalo ahí como respuesta y la pregunta es para todo el mundo.
Entonces la pregunta es para María Pinzón, Marta Poveda, Germán, Marley, María, Gloria, Marta León, Juan Esteban, Diva. La pregunta es para todo el mundo. ¿Cómo se llaman esas 7 cosas? No, no, no. Está muy fácil, por favor. Bueno, Leo, la respuesta correcta la tiene quien escribió los 7 sellos. Esa es la respuesta. O sea, venimos explicando, ya llevamos nosotros como un mes, no, yo creo que más. ¿Cuántas clases llevamos nosotros desde el momento en el que comenzamos a hablar del primer sello? Dígame cuántas clases llevamos nosotros. Cuenta ahí en su agenda, hágame el favor. Devuelva las hojitas y dígame cuántos miércoles hablando desde que comenzamos a hablar del sello 1. Desde que comenzamos a tratar de la apertura del sello 1. Regáleme ese dato, hágame el favor. Revise el cuaderno, vaya hacia atrás y dígame cuántos, hablando de sellos. Desde que conectamos el tema con el sello número 1, ¿cuántas clases serían? Más o menos, aproximadamente. Regáleme el dato. Regáleme el dato, por favor. Recuerde que todo esto se encuentra en el portal de YouTube, ¿sí? ...26 de junio y estamos a 24 de julio. Ok, eso quiere decir que llevamos un mes. ¿Cierto? Eso quiere decir que llevamos un mes. Ok. Llevamos un mes hablando de sellos. De sellos. No hemos hablado de trompetas, mucho menos de copas. Llevamos un mes hablando de sellos. Y llevamos un mes diciendo que cuando lleguemos a Apocalipsis 8 se habrán cumplido 3 años y 6 meses. Le acabo de hacer la pregunta a usted. Eso quiere decir que en los primeros 3 años y 6 meses han ocurrido 7 cosas. ¿Cómo se llaman esas 7 cosas? Pues esas 7 cosas se llaman los 7 sellos. La respuesta era sumamente fácil, sumamente sencilla, sumamente básica. La respuesta correcta es 7 sellos, ninguna otra cosa. La respuesta correcta son 7 sellos. Muy bien. Aquí nos toca prestar una atención impresionante y aquí le toca pedirle al Espíritu de Dios, Señor, abre mi entendimiento. Señor, dame concentración, dame atención, mi Dios, yo necesito entender todas estas verdades. Estábamos en el tema de los vientos, ¿no es cierto? No solamente lo dirá Jeremías, también lo dice, por ejemplo, Oseas capítulo 13, versículo 15. Abra ya en Oseas, por favor. Oseas capítulo 13, versículo 15. Haga la tarea. La tarea es tomar su Biblia, abrirla ahí, buscar el versículo. Me avisa cuando ya, por favor. Oseas capítulo 13, versículo 15. Me avisa. Gracias. Bien, gracias. El versículo 15 dice, es Oseas capítulo 13, versículo 15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Versículo 16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerá en espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres en cinta serán abiertas. Toda esa barbarie que usted encuentra en esos versículos 15 y 16 se puede resumir en una sola palabra. ¿Cuál era la palabra relacionada con el viento de Jehová? Cuando el Señor está airado, envía su viento. ¿Y su viento significa qué?
Bien, ¿usted me está escuchando bien? Espero que sí. Hay una interferencia aquí en el tema del internet. Ok, ¿qué es lo que significa el viento de Jehová? ¿Qué es lo que significa el viento que sopla de los 4 puntos cardinales del planeta? ¿Qué significa eso? Ya usted lo había dicho. Repítalo, por favor. Significa, muy bien, significa juicio. Y entonces, pero tiene que prestar toda la atención. Como nos quedan todavía 3 años y medio, ya que la tribulación dura 7 años en total, como nos quedan 3 años y medio, lo que usted nota es que en esos siguientes 3 años y medio, o sea, a partir de Apocalipsis capítulo 8, a partir de la mitad de Apocalipsis capítulo 8, donde comienzan a sonar las trompetas, a partir de ese momento, se comienzan a desatar cuántas, tiene que darme un número, cuántas cosas, desde que se cumplen los 3 años y medio hasta que se cumplan los 7 años, cuántas cosas. ¿Cuántas cosas ocurrirán? ¿Cuántas cosas van a pasar? ¿Cuántas cosas están por ocurrir? ¿Cuántas cosas estarán por acontecer? ¿Cuántas cosas? La pregunta es para todos aquí presentes, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas? Muy bien. Ahora yo le hago otra pregunta. La respuesta está muy buena, pero especifique, por favor. Usted me dice 14 cosas están por pasar. O sea, el doble de las cosas que ocurren en la primera parte de la tribulación. Esas 14 cosas que faltan por ocurrir, ¿cuáles son? Ahí las tiene. Muy bien, gracias, Juan Esteban. Con eso agilizamos. Vamos como lentos. Con eso agilizamos un poquito. Esas son las 7 trompetas y las 7 copas en ese orden. En ese orden. Al cristiano cuando se le habla, cuando se le pregunta acerca de los juicios del Apocalipsis, dice, sí, las copas, las trompetas y los sellos. No, 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 no. No, yo no puedo estar mencionando esto en desorden. Yo tengo que aprendérmelo en orden. Y tengo que irmelo aprendiendo cosa por cosa. ¿Sí? Tengo que ir aprendiéndome sello por sello. Tengo que ir aprendiéndome trompeta por trompeta. Tengo que ir aprendiéndome copa por copa. Esa es la tarea, esa es la actividad. Esa es la tarea, esa es la actividad, eso es lo que a mí me toca. Eso es lo que nos corresponde. Al volver nosotros al libro de Apocalipsis, ubicándose nuevamente en el capítulo 7 y nuevamente en el versículo 1, vuelva allá por favor. Dice aquí, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. O sea, estos ángeles lo que están haciendo es deteniendo el aumento, la intensificación de los juicios de Dios. Eso es lo que están haciendo. Son ángeles de Dios. Dios los envió para detener momentáneamente. Y note que vamos en el sello número 6. O sea que todavía no estamos en el sello número 7. O sea que todavía no hemos llegado a los 3 años y medio. O sea que el Señor, con todo y lo que usted ve que ocurre en el sello número 1, sello número 2, sello 3, sello 4, sello 5 y sello 6, con todo y lo que usted ve, con todo y eso, el Señor está haciendo pasito. El Señor está dando pasito. El Señor está golpeando, azotando pasito. ¿Cómo le parece que eso es pasito?
Y usted ya estudió conmigo sello 1, sello 2, sello 3, sello 4, sello 5 y sello 6. Y lo que vimos ahí fue una cosa terriblemente espeluznante. Pero con todo y eso hay que decir que eso es pasito. Exactamente, pues ¿cómo será lo duro? Lo duro viene en la segunda mitad de los 7 años de tribulación. O sea, lo duro son las 7 trompetas y las 7 copas. Eso es lo duro. Aquí hay una detención temporal de la intensificación del juicio de Dios mientras que pasa algo. ¿Qué? Lo siguiente. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El otro ángel, o sea, un quinto ángel, eso dice el versículo 2. Y este tiene el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, o sea, los del versículo 1, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Claro, pueden hacer daño a la tierra y al mar si dejan de detener los vientos, ¿no? Ellos están ahí, haga de cuenta, porque es como la visión que vio Juan, como deteniendo la intensificación de los juicios, ¿no es cierto? Deteniendo ahí, como soportando un poquito. Ellos tienen el poder de hacer daño, ¿por qué? Porque si retiran su labor, si retiran lo que están haciendo, si quitan esa pared de contención que tienen, pues los vientos de Jehová, el viento de Jehová sopla y acaba con absolutamente todo. Versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ese versículo 3 es la clave para entender el resto. Este dice, hay que detener el tiempo, hay que hacer pasito, hay que dar pasito, porque hay que ir sellando. ¿Cuándo? Durante la primera mitad de la gran tribulación, hay que ir sellando a los siervos del Señor, a los siervos de nuestro Dios, a los siervos de Jehová. Hay que irlos sellando. Cuando hablamos de sellos, nos estamos refiriendo exactamente a esto. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22, búsquelo por favor, me avisa cuando ya. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Me avisa cuando ya, por favor. Dice el versículo 22. El cual también nos ha sellado, sello, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice, Dios nos ha sellado. O sea, estamos sellados. O sea, tenemos un sello. ¿Qué es un sello? Por aquí en este escritorio yo debo tener uno, un sellito. Está viendo lo que tengo en la mano, ¿cierto? Es un sello. Un sello de caucho, un sello de hule. Un sello. La mención del sello aparece en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7, ya lo vio usted, y aparece aquí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Ok. Cuando yo sello algo, cuando algo lleva mi sello, o mi logo, o mi firma, yo estoy demostrando con ese sello que eso que yo estoy sellando, sí, significa que eso que yo estoy sellando me pertenece, esa cosa, déjela ir. Eso está sellado. ¿Qué quiere decir? Me pertenece. Sellar es marcar, para que nos entendamos. Sellar es marcar. Lo mismo que pasaba cuando estábamos en el colegio. Tocaba marcar los cuadernos, ¿sí o no? Tocaba marcar los libros, ¿sí o no? Tocaba marcar hasta los colores en algunos casos, los borradores, tajalápiz, ¿sí o no? Tocaba marcar la carpeta. Tocaba marcar los útiles, tocaba marcar la maleta.
Tocaba marcar la chaqueta, porque uno se quitaba la chaqueta y la dejaba por ahí. Tocaba marcarla, ¿sí o no? Le decían en la lista de útiles, traer todo debidamente forrado y marcado. Marcado. El sello es una marca. Y esa marca indica pertenencia. Eso es suyo. Segunda de Corintios 1:22, el apóstol Pablo dice, Dios nos ha sellado. O sea, tenemos un sello, tenemos una marca. Y en el mismo versículo especifica quién es la marca. ¿Cuál es la marca? ¿Quién es el sello? ¿Cuál es el sello? ¿Quién es el sello? Busque y responda, por favor. El sello es solamente uno. La pregunta es para todo el mundo. Algunos insisten en no contestar. Algunos insisten en no responder, ¿no? Si no responde, no aprende. Si no participa, no aprende. Si se limita solamente a oír, no aprende. Tiene que involucrarse con la enseñanza. El sello es el Espíritu Santo, dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Pero no solamente 2 de Corintios 1, 22. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Búsquelo por favor y me avisa. Efesios 1:13. Me avisa cuando ya esté, por favor, en ese texto. Gracias. Les repito, Efesios capítulo 1, versículo 13. Ya, ok. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Nuevamente vuelve y aparece la frase sellados. Y aquí está pues esto muy específico, porque dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya. Cambie la palabra sellado por marcado y usted lo va a entender. ¿Fuisteis sellados o fuisteis marcados con el Espíritu Santo de la promesa? Ok. Entonces, quiero que note lo siguiente, por favor. Quiero que note, volviendo a Apocalipsis capítulo 7, aparece la palabra sello o aparece la palabra marca. ¿Sí? Y allá al final de Apocalipsis capítulo 13, aparece otro sello, aparece otra marca. En Apocalipsis capítulo 7 se habla del sello o la marca de Dios. Mientras que en Apocalipsis capítulo 13 se habla del sello o la marca de la bestia. Y todo el mundo se asusta cuando se le habla de la marca de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Pero el libro de Apocalipsis, antes de hablar de la marca de la bestia, en el capítulo 13, habla de la marca o el sello de Dios en Apocalipsis capítulo 7. Y la una es la marca de Dios y la otra es la marca del diablo. Y el uno es el sello de Dios y el otro es el sello del diablo. Ahí, si usted entiende el capítulo 7, usted va a ir entendiendo poco a poco ya para cuando llegue a Apocalipsis capítulo 13. Eso quiere decir que lo que hace el diablo en el capítulo 13 no es sino una qué de lo que Dios hace en el capítulo 7. Vuelvo y le repito la pregunta, responda correctamente. Lo que el diablo hace en Apocalipsis capítulo 13 no es sino una qué de lo que Dios hace en Apocalipsis capítulo 7. Una imitación, ahí la tiene. Sí, como intentar copiar. Muy bien. Eso es un fraude, es intentar copiar. La idea original es divina, la idea original es de Dios. Dios es el primero que sella, Dios es el primero que marca.
Lo vimos ya en 2 Corintios 1:22, pero también revisamos Efesios 1:13, pero también lo encuentra usted en Efesios 4:30 y también lo encuentra en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, en donde se enseña que los cristianos, los creyentes, estamos sellados o marcados por Dios y que la marca que Él pone es la marca de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 7, se dice, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, en la frente. ¿Pero qué tiene que ver eso con el sello del Espíritu Santo? Sencillo. Porque la presencia del Espíritu Santo en una vida se nota principalmente en la frente. Hago el espacio para que analice, hago el silencio para que analice. La presencia del Espíritu Santo en una vida se nota principalmente en la frente. ¿En la frente o hacia dónde? Responda por favor, porque esa doctrina usted ya la tiene también. Si el Espíritu Santo está en mí, eso se nota principalmente en la frente. Cuando se habla de la frente, está hablando exactamente desde qué? Está hablando exactamente de la mente. Muy bien, señora María. Está hablando exactamente de la renovación del entendimiento, como lo dice Romanos 12:2. Está hablando desde la cabeza, está hablando desde el entendimiento, está hablando desde el conocimiento del Evangelio, del conocimiento de la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Hay algunos a los cuales no se les nota la presencia de Dios en su vida. Pues cuando usted les revisa lo que tienen en la cabeza, tienen cabeza de chorlito, como lo dice el dicho por ahí. Con todo respeto a los chorlitos, ¿no? Mil disculpas a los chorlitos. El chorlito es un pajarito. ¿Sí? Un pajarito que tiene la cabeza sumamente chiquita, sumamente diminuta, su cráneo sumamente diminuto y su cerebro sumamente diminuto. Sin embargo, el chorlito es sumamente inteligente para lo que tiene que hacer. Muchos cristianos no son tan inteligentes en lo que tienen que hacer. No se les nota el conocimiento, no se les nota la inteligencia, no se les nota la ubicación bíblica, no la tienen. Ubicar un versículo no lo tienen. Todavía andan confusos con respecto a la palabra, el evangelio, la doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, el versículo, el texto, el capítulo. Todavía andan confusos. Todavía cuando se les dice vamos al libro de Oseas, tienen que ir al índice o poner a buscar el celular, porque no son capaces de llegar al libro de la Biblia. Y la presencia del Espíritu Santo se tiene que notar. ¿Dónde se nota? Aquí, en la frente, aquí, en la cabeza, aquí, en la mente, aquí, en el cráneo, aquí, en el cerebro. Ahí es donde se tiene que notar la marca en la forma de pensar. Entonces, cuando aquí habla de la frente, usted lo tiene que interpretar como la forma de pensar. La forma de pensar. Ok, qué impresionante. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque el Señor va colocando su espíritu sobre unos individuos y esa presencia les va cambiando la forma de pensar. Pero recuerde, a estas alturas de la apertura del sello número 6, ¿quién es el que está gobernando? ¿De quién es la ideología a estas alturas de la historia a lo largo y ancho del planeta? ¿De quién estamos hablando acá? No de que solamente Marta León conteste, por favor. Exacto, aquí estamos hablando desde el anticristo. Y el anticristo busca unificar un gobierno mundial, una sola idea, una sola política, una sola religión, un ecumenismo religioso, que nadie piense diferente. Ojo, que nadie piense diferente. Y estos que el Señor va sellando comienzan a pensar diferente. Entonces, como estos que el Señor va sellando comienzan a pensar diferente, ahí es cuando el anticristo no se aguanta eso y comienza la guerra contra los que el Señor va sellando. ¿Ya lo estamos entendiendo cómo es que funciona? Ahora el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
O sea que claramente está acá. ¿Cuántos serán los sellados? 144,000. Ok. ¿Y de dónde serán los sellados? Los sellados todos pertenecen a una sola nación. ¿A qué nación? Pertenecen a una sola nación, la nación es Israel. Muy bien. ¿Por qué? Porque mire, porque por ahí hay mucho loco torcido, doctrinalmente torcido, más torcidos que un cordón entre un bolsillo. Como por ejemplo los testigos de Jehová, torcidísimos en todo lo que dicen, torcidísimos en todo lo que enseñan. Y la gente les come cuento. Así es el diablo. Porque ellos dicen que los 144,000 son ellos. O sea, los 144,000 según los testigos de Jehová son los testigos de Jehová. Para que nos entendamos. Y así cada secta tiene su propia versión de los acontecimientos. Así cada secta tiene su propia versión y su propia interpretación cuando se les pregunta acerca de los 144,000. Usted escucha al católico romano decir un montón de sandeces y barbaridades. Usted escucha a los mormones decir un montón de sandeces y barbaridades. Usted escucha a los pentecostales decir un montón de sandeces y barbaridades. Usted escucha a los pentecostales, a los testigos de Jehová decir un montón de sandeces y pentecostales. Y sigue de ahí en adelante. Usted escucha a los adventistas decir un montón de sandeces y barbaridades. Pero hombre, es tan fácil como leer el versículo 4 de Apocalipsis 7 para darse cuenta quiénes serán los 144,000. Los 144,000 todos en su totalidad pertenecen a la nación de Israel. Y más especificado, a partir del versículo 5, pues no se puede. Si yo leo esto y yo entiendo esto no tiene margen de error. Porque dice el versículo 5, de la tribu de Judá, recuerde que Judá fue uno de los 12 hijos de Jacob, después se convirtió en tribu, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Ahí van 12,000. De la tribu de Rubén, Rubén fue otro de los hijos de Jacob, después se convirtió en tribu. Y así con cada uno de los nombres propios que comienzan a aparecer por ahí. De la tribu de Rubén 12,000 sellados. Van otros 12,000. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de José, 12,000 sellados. Otros 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Otros 12,000. Pregunta: ¿cuántos nombres propios mencioné? ¿Cuántos nombres propios aparecen ahí en esa lista? Desde el versículo 5 y hasta el versículo 8. ¿Cuántos? Si necesita contarlos, tómese su tiempo y cuéntelos, por favor. Si necesita contarlos, tómese su tiempo y cuéntelos. Mejor dicho, hágame el favor y cuéntelos. Después de contarlos, dígame ya. Pero haga la tarea, por favor. Esto es escudriñar las escrituras. Busque los 12 nombres propios. Si los quiere sacar aparte en una hojita, sáquelos aparte en una hojita. Y cuando los tenga todos, diga ya, hice la tarea. Ya tengo la actividad lista. Hágalo, por favor. Cuéntelos. A partir de ese momento la respuesta la da quien los haya contado. Entonces yo voy a hacer de cuenta que ninguno escribió 12. Voy a hacer de cuenta que María Sánchez no dijo 12, ni Germán, ni Marta León, ni María, ni Diva, ni Gloria, ni Marta, ni nadie. Es a partir de ese momento en donde le recibo la respuesta. Después de que los haya contado. Ahora sí regáleme la respuesta si ya los contó. Por favor. Ya contados son 12. Hermanita Marta Poveda, muchas gracias por la actividad. De pronto a alguno le parezca harto lo que me pone a hacer. Pero mire, esto que le parece harto es escudriñar la escritura y tiene bendición. Gracias, hermana Marta Poveda. Dice ella, ya contados son 12. María Sánchez dice, sí, son 12. Los conté, me cercioré. Gloria dice, son 12. Mira, a partir de ese momento usted con toda propiedad, usted va a responder, ¿sí?
que los nombres propios mencionados en la lista de Apocalipsis capítulo 7, a partir del versículo 5 y hasta el versículo 8 son 12. Y si alguno le llega a preguntar, ¿y usted cómo sabe? Usted va a responder, ¿no ve que yo los conté? Ahí hay certeza, ahí hay convicción. Hay 12 nombres propios. Esos 12 nombres propios son nombres de 12 hijos de Jacob. Estos 12 hijos de Jacob con su tiempo se convirtieron en tribus, o sea, en familias grandes, para que me entienda. Se convirtieron en tribus. Y aquí dice que de cada tribu, ya usted sabe que son 12, de cada tribu se van a sellar ¿cuántos? A mí es lo que hace Germán, qué maravilla Germán. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Germán, qué maravilla. Gracias por esa respuesta. Esa respuesta edifica a todo el mundo. Míralos, ahí los tiene. Germán se toma el trabajo no solamente de leerlos, de sacar su lista personal, sino de compartirlo con todos nosotros. Estaba yo en la pregunta. Se dice que de cada una de las tribus se van a sellar ¿cuántos? Y usted responde que son ¿que son qué? ¿Perdón? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ah, ok, muy bien. 12,000. Ojo, 12,000. Muy bien. Ahora. Si usted multiplica 12 por 12,000, ya entiende por qué la multiplicación, ¿cierto? O 12,000 por 12, ¿cuánto le da? Haga la multiplicación. Solamente responda si ya hizo la multiplicación. Hágala, ahí en su cuaderno. 12,000 por 12, ¿sí? ¿Cuánto le da? Le da 144,000. O sea, exactamente la cifra mencionada en el versículo 4. Oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a partir de la apertura del primer sello, el Señor comienza esa obra de convencer a 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde están las tribus? Eso solamente lo sabe Dios. Eso no lo saben ni siquiera los israelitas. Pero eso sí lo sabe Dios porque el Señor lo sabe todo. Entonces el Señor comienza la tarea de buscar a estos 12,000 de cada tribu y los que Él escogió para ese trabajo los comienza a sellar. ¿Cómo así? Comienza a poner su Santo Espíritu dentro de ellos. Y esa marca o ese sello se les nota principalmente en la frente, o sea, en la manera de pensar. Cambia la manera de pensar de 144,000 judíos. Ahora, voy a utilizar algunas expresiones. Esto es bien difícil de hacer humanamente hablando. Esto es bien berraco de hacer humanamente hablando. Esto es imposible de hacer humanamente hablando. ¿Por qué? Porque recuerde usted que desde que aparece el anticristo, o sea, la apertura del sello número 1, o sea, el jinete que monta el caballo blanco, el anticristo tiene a los judíos, a los israelitas, los tiene embobados. Todos los israelitas están embobados. Todos los israelitas están encantados. Todos los israelitas están fascinados con este tipo. Tan encantados que firman mutuamente un ¿qué? ¿Se acuerda que ya lo vimos? Responda, por favor. Exacto, muy bien. Firman mutuamente un pacto, un convenio, un tratado. Quiere decir que estamos, los israelitas con el anticristo con los israelitas, estamos de amiguis para que nos entendamos. De amiguis. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que diga el anticristo está bien, es que es tan buena persona, hombre, cómo nos ha ayudado, cómo nos ha beneficiado. Claro, lo que él diga tenemos que apoyarlo. Y de repente, 144,000 de esos israelitas que participaron también en la firma del tratado comienzan a pensar diferente.
Y comienzan a pensar diferente porque Dios les concede el arrepentimiento, porque Dios les da una medida de fe, porque Dios pone su Santo Espíritu dentro de ellos, porque la forma de pensar de ellos cambia. Y entonces comienzan, no, este tipo no es. Pero ¿cómo así que no es? Si mire toda la ayuda que nos ha brindado. No, pero no es. Pero ¿cómo que no es? Si mire todos los subsidios que nos está dando. No, pero el tipo no es. ¿Cómo que no es? Si mire toda la protección que nos está dando. Ya ningún pueblo nos bombardea, ya ningún pueblo nos dispara, ya ningún pueblo nos asedia ni nos persigue. Sí, todo eso está bien, pero ese no es. Es que a mí el Espíritu de Dios que vive en mí me dice que ese no es. O sea, ¿eso cómo se llama? Se llama discernimiento. Y ese discernimiento lleva a estos 144,000 a rebelarse contra ese tratado de paz. A pensar diferente, a hablar diferente y a contarle a todo el mundo, ojo, a contarle a todo el mundo, ojo, a decirle a todo el mundo alrededor que ese que está ahí en el poder no es el Mesías, que ese que está ahí en el poder no es el Cristo, sino que ese que está en el poder es el anticristo. Así que se arma la guerra, se arma la inmunda. ¿Está entendiendo el contexto? Por eso, usted se encontrará a partir del versículo 9 y hasta el versículo 17, con que muchísimas personas, sobre todo gentiles, también judíos, pero sobre todo gentiles, van a creer el testimonio de los 144,000. ¿Cómo así? ¿No es el Mesías? No es. ¿No es el Cristo? No es. Entonces, ¿quién es? Es el anticristo. ¿Quién es? Es un engañador. ¿Quién es? Es un mentiroso. ¿Quién es? Es un falsificador. Muchas personas, sobre todo de entre los pueblos gentiles, van a creer. Eso usted lo verá a partir del versículo 9 y hasta el versículo 17. Esos que van a creer también se van a rebelar en contra del gobierno del anticristo. El anticristo los va a perseguir, los va a matar. Si quiere saber más de eso, no se pierda la próxima clase dentro de 8 días. Bendito Dios, bendito Señor. Gracias por tu palabra predicada hoy. Te ruego, Santísimo Dios, que seas tú edificándonos, que seas tú permitiendo que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestra vida, y que nos hagas entender, Señor, y que a través de nosotros hagas entender a otras personas también, y que a través del compartir de toda esta información, tu palabra corra por todo este planeta y sea glorificada. Que tu palabra llegue por allá a Chile, que tu palabra llegue por allá a Estados Unidos, por allá a México, por allá a España, por allá a Australia. Donde tú la quieras llevar, Señor, llévala. Y edifica, y gana, y salva, y convence, y redime, y haz lo que solamente tú puedes hacer. Entrego esta exposición en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén.